digo, estas eran las propiedades que habíamos visto a escala de mano, pero hemos insistido en que cuando trabajamos con el medio rocoso, bien sea para realizar investigaciones o prospección del territorio, o bien sea para otro tipo de actuaciones como la explotación, teníamos que tener en cuenta que la roca no era, como muestra de mano, el sistema que nosotros teníamos que observar de manera única, sino que teníamos que ampliar la perspectiva de observación respecto a nuestro campo de estudio para percibir el medio rocoso como a la escala de afloramiento. A la escala de afloramiento, es decir, estamos hablando del orden métrico, decimétrico, métrico, decamétrico o en algunas ocasiones incluso algo superior. Y en este caso es en el que hablábamos de que las rocas tenían que clasificarse conforme a otras cuestiones, que eran las clasificaciones geomecánicas. Las clasificaciones geomecánicas nos servían tanto para describir propiedades del conjunto de ese sistema rocoso, como para poder hacer estimaciones respecto a cuáles eran los métodos de excavación más apropiados o los métodos de sostenimiento en el caso de que fuera necesario. Habíamos visto muchas clasificaciones y la idea de mostrar tantas clasificaciones es ilustrar que existen tantas clasificaciones geomecánicas o prácticamente tantas clasificaciones geomecánicas como investigadores dedicados al estudio de las propiedades o de las categorías de los macizos rocosos. Pero nos habíamos quedado con fundamentalmente las cuatro últimas de las que habíamos visto, que son las cuatro más utilizadas, que recordamos que son las siguientes: la clasificación RQD, la clasificación DDD. En esta lo que hacíamos era medir para el testigo de roca que nosotros estábamos extrayendo aquellos tramos que formaban una longitud de mayor de 10 centímetros y una vez medidos estos tramos los sumábamos y los dividíamos por la longitud total del testigo extraído. De esta manera teníamos una expresión que nos daba una idea del estado o de la calidad de las rocas. Habíamos observado que el RQD también forma parte de otras clasificaciones y que tiene algunos inconvenientes, como habíamos dicho, pues principalmente que la dirección en la que hacemos la perforación no siempre va a ser la más adecuada para poder hacer este tipo de medidas, porque podríamos encontrarnos planos de fracturación en un sentido paralelo o inclinado respecto a nuestra dirección de avance, y esto condicionaba por tanto la forma de medir o el tamaño, vaya, de los fragmentos que encontrábamos en nuestro testigo. Después habíamos hablado de la clasificación RSR, Rock Structure Rating, que era la suma de tres factores que eran los siguientes. De una parte, la geología, y de ahí que hubiéramos insistido al principio en hablar de las clasificaciones de las rocas, porque en la parte de geología hablábamos de tres tipos fundamentales de terreno: los terrenos ígneos, los terrenos sedimentarios y los metamórficos. Después, esta clasificación consideraba en el parámetro B el diaclasado, y finalmente, en función de cuál hubiera sido la suma entre el parámetro A, la geología, y el parámetro B, el estado del diaclasado, habíamos visto que teníamos el parámetro C, que era el agua, que podíamos estimar en función de dos columnas según hubiera sido nuestro resultado de la suma de los dos anteriores. La siguiente clasificación que habíamos visto es el RMR de Wieniawski, que es una clasificación más compleja, bastante utilizada, especialmente en los últimos tiempos y sobre todo para temas de taludes y de túneles, en los que se integraban fundamentalmente 7 parámetros, aunque uno de ellos era especialmente sensible. Habíamos visto que entre los parámetros que se estimaban estaba la resistencia a la compresión simple, el RQD de la clasificación de DRE, la separación del diaclasado, el estado de la fracturación, y este habíamos visto que era el parámetro más influyente o el que podría tener mayor influencia, puesto que la suma de los subfactores que constituían el estado de la fracturación
podía alcanzar valores superiores a aquella puntuación que le podíamos otorgar a uno cualquiera de los otros factores. Y finalmente hacíamos una corrección por buzamiento en función de la dirección de buzamiento y el sentido de avance de nuestra perforación, o directamente si el tipo de buzamiento era muy bajo, independientemente de la dirección de avance de la perforación. La última clasificación que habíamos visto era la clasificación a través del índice de calidad Quality Q de Barton, en el que teníamos una expresión formada por tres multiplicandos que representaban distintas propiedades que al final tenían un cierto sentido físico, como era, por ejemplo, el tamaño de bloque, la resistencia al corte entre los distintos bloques que podían formarse en esa roca, y el último parámetro pues era el agua. Respecto a los suelos, habíamos dedicado unos minutos a descifrar brevemente el sistema unificado de clasificación de suelos, que lo que hacía fundamentalmente era integrar distintas consideraciones y distintas propiedades que habíamos ido observando que podíamos describir de los suelos. Así, en el sistema unificado de clasificación de suelos teníamos fundamentalmente tres tipos de suelos: los compuestos por partículas gruesas, los compuestos por partículas finas y los suelos con alto contenido orgánico. Para los suelos de partículas gruesas habíamos visto que la clasificación comprendía a su vez dos grupos, las gravas y las arenas, y para los suelos de partículas finas hablábamos de limos y arcillas con un determinado límite líquido menor que 50 o con un mayor límite líquido. Y en función de estas cuestiones, pues asignábamos un símbolo de grupo. Así, a las gravas comenzábamos indicándoles con una G y le continuaba una W de bien gradadas, well graded, o P de poorly graded, es decir, de pobremente graduadas. Esta W y esta P también se utilizaba para las arenas, de tal manera que podíamos tener unas arenas bien graduadas, SW, o mal graduadas, SP, poorly graded, que son pobremente graduadas o mal graduadas. Después habíamos visto que podíamos encontrar la presencia de limos o de arcillas, y así describíamos tanto a las gravas como a las arenas, bien con la indicación GM para una grava limosa, o SM para una arena limosa, o GC para una grava arcillosa de clay, o SC para una arena arcillosa. Ya habíamos indicado, mientras estábamos explicando los tamaños de grano, que lógicamente es difícil encontrar gravas bien graduadas con un coeficiente de uniformidad muy alto, etc. Entonces, lo que sí que habíamos visto era que se encontraban, o era relativamente fácil encontrar situaciones intermedias. Y en este caso es en el que hacíamos la combinación de a dos de distintos tipos. Entonces podíamos tener GW, GM, es decir, gravas bien graduadas con algo de limos, o podíamos tener GP, GM, que serían gravas mal graduadas con limos. Y así, ese modelo lo podíamos repetir para el caso de las arenas, de tal manera que podíamos tener arenas de tipo SW, SM para arenas bien graduadas en las que existe algo de limo, o podíamos tener, por ejemplo, SP, SM para arenas mal graduadas con algo de limo. Respecto a las arcillas, clay, habíamos hablado de que se le asignaba la letra C y que podían ser de baja plasticidad, CL, o podían ser de alta plasticidad, CH, L por low plasticity, H por high plasticity. Y podíamos hablar también de limos de baja plasticidad, M de mad low plasticity, o MH para limos de alta plasticidad. También habíamos hablado de que existe una cierta transición entre este tipo de suelos, que son fundamentalmente inorgánicos, hasta los suelos orgánicos, y cuando teníamos suelos fundamentalmente compuestos por partículas finas, pero que tenían
tenían algún contenido orgánico, pues entonces les denotábamos con la letra O de organic. O L sería una arcilla orgánica o un limo orgánico, mientras que OH sería la misma situación, pero con distinto límite líquido respecto al secado al horno o no secado al horno. Y el último tipo que había quedado aislado eran los suelos fundamentalmente compuestos por materia orgánica y que los denotábamos por las letras PT de turba. Estos suelos ya habíamos visto que tienen propiedades muy particulares, no solamente son suelos muy poco densos, sino que además tienen un color característicamente bastante oscuro, son suelos con una potencialidad a su conversión espontánea y pueden producir en función del contenido de agua pues unos agregados prismáticos o pseudoesféricos cuando se disgrega de forma natural, bien por efecto de escorrencia superficial o por efecto de un cierto excavamiento. Es decir, cuando íbamos a coger un poco de suelo de turba queda un poco agregado formando este tipo de suelos blocosos. Más bien. Bien, pues teniendo en mente estas propiedades y estas clasificaciones, vamos a pasar a hablar ahora de cuáles son los factores que afectan a la perforabilidad de las rocas. Pues cuando hablamos de perforabilidad de las rocas, lo que realmente queremos decir es cuáles son aquellas cuestiones que tienen incidencia sobre el rendimiento de nuestra perforación, es decir, si vamos a avanzar a una mayor velocidad o menor velocidad, y entonces existen dos factores o dos grupos de factores que son los dependientes, es decir, son factores que dependen de la operación de perforabilidad, es decir, son cuestiones que nosotros podemos modificar, podemos influir en ellas y alterarlas para que mejoren las condiciones de nuestra perforación, o bien hablamos de factores independientes cuando no se pueden modificar. Lógicamente, estoy convencido de que ya se pueden hacer alguna idea de que algunas cuestiones no podremos modificarlas debido precisamente a las presentaciones que hemos visto anteriormente. Pero vamos a darle un repaso. Respecto a factores dependientes, tenemos los siguientes: los factores relacionados con las operaciones, los factores relacionados con el útil, los factores de servicio y existe también un factor geométrico. Vamos a ir viéndolos uno a uno para observar qué representan cada uno de ellos. Los factores operacionales se deben fundamentalmente al material utilizado y principalmente vamos a distinguir dos tipos. De una parte la perforadora y de otra parte las barras. Lógicamente, si ustedes planifican hacer una campaña en una región que tiene unas determinadas condiciones que ya conocen, aunque solamente sea de manera aproximada, pues de esta manera lógicamente van a elegir un tipo de máquina u otra con una capacidad de trabajo u otra. Es decir, en la elección de nuestra perforadora, de su potencia, de su capacidad de trabajo, de la profundidad a la que podría llegar, pues de esta manera podemos controlar la velocidad de avance y el rendimiento de nuestro sondeo. Respecto a lo que se refiere a las barras o a la sarta de perforación, lógicamente podemos seleccionar tanto el peso, es decir, la cantidad de peso que vamos a imponer a nuestra sarta de perforación, o su forma, la forma de las barras, o el tipo, el diámetro de la perforación, etc. Respecto a la corona, o realmente deberíamos haber indicado directamente la broca, la importancia es fundamental, puesto que, en definitiva, la corona o la broca o el útil de perforación va a ser el que, en última instancia, produzca los efectos de ataque a la roca. El ataque a la roca lo produce directamente el útil a través de los bits o de las pastillas o botones o irregularidades que contiene precisamente la boca. Y
por tanto va a ser fundamental una buena elección, bien sea del trépano o de la corona de diamantes, de su diámetro, la geometría con la que se ha diseñado, la composición, etcétera. Esto, evidentemente, son cuestiones que podemos controlar. Así, por ejemplo, si quisiéramos hacer una recuperación de testigo, pues el rendimiento que vamos a pedirle a nuestra perforación exige que hagamos un determinado tipo de perforación con un determinado equipo, una determinada perforadora, con un conjunto de barras en concreto, y si vamos a recuperar testigo, pues seguramente estaremos pensando en una recuperación. Si estamos pensando en una recuperación continua, pues probablemente utilicemos coronas de diamantes o algo similar. Claro que dependerá, por supuesto, del tipo de material que vayamos a atravesar, pero esto, como ven, son elecciones que se tienen que realizar antes de que iniciemos el trabajo. Otros parámetros dependientes son los factores de servicio. Los factores de servicio fundamentalmente se refieren a la mano de obra y son factores que en algunos casos pueden ser realmente críticos. Entre los más importantes cabe destacar la habilidad de los operarios y, bueno, puede parecer algo relativamente anecdótico, pero un sondista habilidoso en condiciones complejas va a ser capaz, por ejemplo, de producir rendimientos más adecuados al método que se le exija. En cierto modo, esta habilidad del sondista está relacionada con su experiencia, aunque no siempre es así, pero ciertamente un equipo que tiene una buena experiencia va a conseguir o habrá desarrollado unas habilidades a través del paso del tiempo que le van a permitir ser más eficiente y más eficaz a la hora de realizar el trabajo. Otra cuestión que sin duda tiene una influencia muy significativa es la actitud frente al trabajo que disponemos. Por ejemplo, en la última campaña de perforación que estuvimos participando, las condiciones de campo eran muy exigentes, estuvimos a temperaturas a pie de sondeo superiores a los 47 grados centígrados, en condiciones de mucha humedad y, lógicamente, la actitud que planteaba el equipo de trabajo frente a estas condiciones ambientales tan exigentes fue, sin lugar a ninguna duda, el factor determinante que nos permitió acabar en fecha y en plazo la campaña de perforación. Esta actitud está, en cierto modo, relacionado también con la relación que tiene la empresa con el trabajador. Y esta relación que mantiene la empresa con el trabajador fundamentalmente acaba teniendo reflejo en aspectos de motivación del personal. La motivación del personal es muy importante porque al final una persona muy motivada será una persona que va a presentar una potencialidad al desarrollo de habilidades mucho mayor que una persona con menor nivel de motivación. Así es importante mantener al equipo integrado con una buena sensación de equipo en el que cada uno conozca muy bien cuál es el papel que tiene que cumplir y de qué modo tiene que apoyarse en el resto del equipo. Esto también tiene una incidencia significativa y, en concreto, en esta experiencia que les comentaba anteriormente, la motivación del equipo de trabajo estaba muy bien planteada. Eso fue lo que permitió que, añadido a la actitud que mostraban frente al trabajo, nos permitiera avanzar de manera mucho más importante de lo que hubiera cabido esperar en un principio. De hecho, cuando se planificó esta campaña, debido a las condiciones y a los factores ambientales, uno de los elementos que se tuvo especialmente en cuenta fue precisamente estrategias de motivación para conseguir que no fueran en detrimento del ejercicio de la campaña. Respecto a los factores geométricos, se pueden distinguir especialmente dos. De una parte es el diámetro de la perforación, que podemos nosotros elegir a través de la selección de los distintos útiles de perforación, pero no solo en su comienzo, sino también en toda su longitud y su desarrollo. Al final, todas las perforaciones, conforme van avanzando, van perdiendo efectividad. La efectividad se pierde porque tenemos
tenemos algunos factores que van ralentizando el avance, como son, por ejemplo, la realización de maniobras. A medida que vamos profundizando, tenemos que salvar una distancia mayor desde la boca del sondeo hasta la superficie, y por tanto pues eso va a ir ralentizando nuestro avance. Y en cuanto al diámetro de perforación, pues lógicamente no es lo mismo extraer con un diámetro pequeño, en el que la movilización de detritos es pequeña, o un diámetro muy grande en el que la movilización de detrito puede ser muy significativa. No obstante, el diámetro de perforación está directamente relacionado con el objetivo de esa perforación. Y así no siempre diámetros pequeños van a representar perforaciones mucho más rápidas, sino que hay que adecuar este diámetro de perforación a el objetivo que se esté planteando. Una perforación con carácter general, una perforación de mayor diámetro, va a ser una perforación con un menor rendimiento o menos efectiva, y además, en términos generales, se va a poder alcanzar menores profundidades si se compara con los diámetros clásicos. En todo caso, como digo, especialmente para los sondeos de explotación, los diámetros pueden ser variables, y se suele comenzar con un diámetro mayor del diámetro con el que se termina la perforación. No obstante, hay que tener cuidado, porque cuando se persigue la recuperación de testigo, como ya habíamos observado en las primeras diapositivas, existe un límite de resistencia a partir del cual la recuperación del testigo es prácticamente inviable. Bueno, una vez vistos los parámetros de tipo dependiente, es decir, aquellos parámetros que podemos modificar y controlar, vamos a ver algunos de los parámetros que no son controlables. Y algunos ya se los están imaginando a través de las diapositivas que hemos visto anteriormente, pero hay otros que vamos a ver que tienen otras implicaciones. En cuanto a condiciones de perforabilidad, vamos a ver ahora qué significa eso, pero claramente factores independientes. Como factores independientes tenemos, por ejemplo, el peso específico y la densidad, la porosidad y la permeabilidad, la resistencia de la roca, su dureza, la abrasividad, que es algo que todavía no habíamos explicado en las diapositivas anteriores, la elasticidad y la plasticidad. Como pueden observar, la mayor parte de estos parámetros independientes son propiedades intrínsecas a la roca que estamos atravesando, y en algunas ocasiones, como vamos a ver, también al macizo rocoso, puesto que ambas consideraciones tienen influencia. Por ejemplo, los factores de perforabilidad son aquellos que se deben a estructuras presentes en la roca. Las estructuras presentes en la roca que podemos encontrar más habitualmente son pues planos de debilidad, que bien pueden ser fallas, estratificaciones, diaplasados, o podemos encontrar otro tipo de estructuras, como pueden ser, por ejemplo, pliegues, planos inclinados, etc. Este tipo de estructuras afectan a la perforabilidad especialmente en lo que respecta a dos cuestiones. De una parte, si se producen fracturas que puedan obstruir el sondeo, esto evidentemente va a provocar que la perforabilidad sufra algunos retrasos. Pero también la existencia de planos inclinados puede conducir a una desviación del sondeo. Es decir, a medida que vamos perforando, se pueden producir distintas desviaciones que van a estar relacionadas con el nivel de inclinación del plano que nos encontramos a medida que vamos perforando. Especialmente las zonas de tipo brechoide, conglomerados, materiales en general detríticos sueltos, son zonas que complican especialmente la perforación. Esto sobre todo se debe a que cuando se ejecuta la perforación, o se está realizando la perforación sobre una zona de brecha, el comportamiento de este tipo de rocas va a complicar, porque de una parte la resistencia de la roca va a presentar una cierta elasticidad, pero es que además se va a producir un cierto acomodamiento de los distintos bloques o componentes que forman el sustrato, de tal manera que se van a producir pérdidas significativas de energía. Así, a modo de ejemplo, en algunas zonas no necesariamente brechificadas, que son rocas fracturadas, pero
a veces, o no necesariamente, con un nivel de transporte significativo. A veces el transporte es realmente muy bajo, casi inexistente, son solamente rocas fracturadas. Pero digo, no solamente las zonas con carácter brechificado, sino también las gravas, las terrazas, los depósitos de tipo fluvio aluvial y en general también los depósitos de ladera que ya hemos mencionado en diapositivas anteriores, son zonas especialmente complicadas. Por poner un ejemplo, mientras que una perforación de unos 20 metros se puede realizar en unas pocas horas en un suelo o más o menos homogéneo, en una zona conglomeráltica o brechoide, el avance de esos 20 metros puede demorar muy significativamente ese avance. Entonces, en lugar de hacer perforaciones con ese ritmo de avance al día, podríamos tenerlas hasta 5 o 6 veces inferior. Otros factores de perforabilidad que se deben a estructuras son aquellas zonas de cambio de propiedades en los materiales. Si nosotros estamos perforando un material con unas mismas propiedades, entonces nuestro sondeo se va a comportar de una manera similar desde el principio a medida que vamos perforando. Sin embargo, cuando se producen cambios en las propiedades del material, se puede producir un cierto efecto de refracción, de tal manera que al cambiar la resistencia de este material, podemos encontrar que nuestro útil avanza de una manera menos efectiva o que se producen ciertas desviaciones como consecuencia también de parte de las estructuras. Es decir, no solo es una cuestión estrictamente estructural, sino que también es una cuestión que puede afectar al aspecto mecánico y de esta manera provocar estas desviaciones en el sondeo. La desviación en el sondeo es un aspecto que puede ser crítico y de hecho casi ningún sondeo, o vamos a decir realmente ningún sondeo es perfectamente vertical. Las desviaciones del sondeo al final están al orden del día. Lo que ocurre es que se considera como un sondeo vertical a un cono que en su base no tiene o alcanza el objetivo que estaba planificado con una incertidumbre pequeña. Respecto al peso específico y a la densidad, pues lógicamente son parámetros independientes porque no podemos alterar el peso específico de la roca, que sabemos que es el peso de la roca respecto al volumen total, puesto que es una propiedad que tenemos necesariamente que salvar. El peso específico de la roca está relacionado con la densidad del fluido. A fin de cuentas, el peso de la roca, recordamos que es el peso de los componentes secos más el peso de los componentes fluidos que rellenan los huecos de la roca. Existe una cierta interrelación entre la estructura y la textura de la roca con el peso específico. A fin de cuentas, rocas que tengan estructuras o texturas de tipo laminar o planar van a presentar una serie de propiedades de tipo porosidad y van a permitir el tránsito de fluidos de una forma que al final va a permitir que esa roca se encuentre en unas condiciones de peso mayor o menor. Al final, cuando nosotros realizamos una perforación, el peso específico de la roca tiene influencia en la estabilidad del sondeo. Si nosotros vamos a perforar con lodos, tenemos que intentar un cierto equilibrio entre la densidad de la roca y la densidad de nuestro fluido de perforación, porque de esta manera podríamos mantener la estabilidad de la perforación. Fíjense que esto, por tanto, está relacionado de alguna manera también con la densidad que, al contrario que el peso específico expresado en newtons por metro cúbico, la masa de la roca es, perdón, la densidad de una roca es la masa respecto a su volumen, y en este caso la densidad va a venir muy condicionada por la porosidad, y desde el punto de vista de la ejecución de una perforación, cuanta menor densidad tenga una roca como regla general, más fácilmente va a ser perforable. Así, por ejemplo, perforar en terrenos muy poco densos, como podrían ser, por ejemplo, materias limosas, arcillosas, va a ser fácilmente movilizable la masa de la roca, y además la elevación del detrito va a ser también más fácil. Es decir, para poder elevar o recoger el detrito que tenemos en el fondo de la roca triturada a medida que vamos avanzando, cuanta menor sea su densidad, más fácilmente va a ser arrastrado por los fluidos, o menor energía
tecnología va a tener que desarrollar nuestro método de extracción de detritos debido a que va a tener menor densidad. Así, por ejemplo, cuando trabajamos con fluidos de tipo gaseoso, la densidad de los detritos va a condicionar enormemente que estos puedan elevarse. Cuanto más finos y más pequeños sean, mayor volumen va a desarrollar ese conjunto de detritos y por tanto menor va a ser su densidad, y así podríamos utilizar, como digo, los fluidos menos densos o menos viscosos, incluso como el aire. En el caso, sin embargo, de que tengamos detritos más densos, el fluido de perforación también va a tener que ser más denso para poder tener esa capacidad de arrastre y evacuarlo. Todo ello indudablemente va a influir en el avance, puesto que cuanto más limpio tengamos el sondeo, más vamos a atacar roca sana y así más vamos a avanzar. La porosidad ya hemos visto que tiene influencia en los parámetros que hemos mencionado anteriormente, y es un parámetro que, como ya saben, indica la cantidad de huecos que tiene una roca. Hemos hablado hasta ahora tan solo de porosidad como una cuestión intrínseca a los suelos o a las rocas, pero tenemos que distinguir dos tipos fundamentales de porosidad. La porosidad de tipo primario, que es una porosidad que le es inherente a los granos o a la roca, es decir, durante la formación de la roca algunos huecos no quedan completamente rellenos por su compactación o por su cementación, y entonces hablamos de porosidad primaria. Son huecos, insisto, que quedan entre los distintos granos que componen la roca. Rocas con una porosidad primaria muy baja, por ejemplo, son las rocas de tipo cristalino, mientras que rocas con una porosidad primaria muy importante son, por ejemplo, las rocas detríticas. Por su parte, la porosidad secundaria es un tipo de porosidad que se produce después de los mecanismos de diagénesis en el caso de las rocas detríticas, o después de la cristalización o de su compactación en distintos casos. Por ejemplo, la porosidad secundaria puede ser por disolución o por fracturación, de tal manera que una vez que ya tenemos constituida nuestra roca por efecto de agentes secundarios a su litificación, como puede ser la presión tectónica o la circulación de fluidos, se puede producir el lavado de ciertos componentes. Especialmente se produce la disolución de aquellas partículas o aquellos componentes más solubles, y eso es lo que va a producir una porosidad fundamentalmente secundaria. Especialmente importante es la porosidad secundaria en el caso, por ejemplo, de los materiales carbonatados, o también en algunos detríticos en los que se produce el lavado del cemento. Y especialmente importante y singular es la porosidad secundaria en los macizos rocosos de tipo graníticos, en general los plutónicos, debido a que al final la porosidad que van a presentar relacionada con la permeabilidad va a ser de tipo de fracturación. Esta porosidad, como ven, está relacionada con la permeabilidad, que es en definitiva la facilidad con la que el agua circula por la roca, y está ligada a la porosidad primaria y secundaria debido a que es el tipo de porosidad al final va a determinar en alguna manera el tipo de permeabilidad que tenemos en la roca. Así, por ejemplo, clásicamente las porosidades de tipo secundario pueden conducir a condiciones de una permeabilidad mucho más alta. El caso más llamativo sería el caso de la porosidad secundaria por efecto de karstificación en materiales solubles, como podría ser, por ejemplo, los materiales carbonatados, pero no únicamente en los carbonatados, sino también en algunos otros tipos de materiales en los que se pueda producir la disolución, materiales de tipo salino principalmente. También encontramos permeabilidades secundarias muy significativas, permeabilidad relacionada con porosidad secundaria muy significativa en algunos suelos, como pueden ser, por ejemplo, los suelos loésicos, que en algunas circunstancias, bajo algunas circunstancias, pueden desarrollar auténticas formaciones que conocemos como pseudocársticas, es decir, la formación de grandes o importantes simas, es decir,
soluciones o movilización de material vertical, dolinas, cavernas, etcétera. La permeabilidad relacionada con la facilidad con la que vamos a realizar el sondeo es como sigue. Si nosotros tenemos una roca muy permeable, entonces si trabajamos con fluidos, podemos tener una pérdida de fluidos muy significativa. Mientras que si tenemos una roca con una muy baja permeabilidad o transmisibilidad hidráulica, no vamos a tener esa pérdida de fluidos y por tanto el rendimiento de nuestra perforación va a ser más importante. Aquí tengo una muestra de porosidad y permeabilidad. Vemos tres tipos de rocas de tipo ígneo. En la imagen superior derecha tienen un fragmento granítico. Su porosidad es prácticamente nula, es muy baja. Sin embargo, su permeabilidad podría ser muy alta, pero es una permeabilidad sobre todo de tipo secundario relacionada con elementos de fracturación y diaclasado. Típicamente los granitos desarrollan varias familias de diaclasado y en superficie además se ven fracturados, sobre todo en algunas regiones montañosas por efecto de termoclastia o crioclastia, que serían, en el primer caso la termoclastia, la fracturación de la roca por el incremento de temperatura, o mejor dicho, la variación de temperatura respecto del día respecto a la noche. Se produce un incremento, va penetrando esa ola de calor por dentro de la roca durante el día, durante la noche penetra una onda de frío y en ese contraste es lo que se produce la fracturación de la roca. De ahí que ese tipo de fracturación por termoclastia sea de tipo bastante paralelo a lo que es la superficie del terreno y facilita en cierta medida especialmente la permeabilidad o la transmisión de agua en sentido especialmente horizontal. Respecto a las fracturaciones tectónicas en el granito, son importantes porque van a ser las responsables de mayor permeabilidad de estos. Existen otros tipos de fracturas que no están relacionadas con una porosidad secundaria, sino realmente con una porosidad primaria. En este caso es el diaclasado que se produce, por ejemplo, en algunos basaltos. En los basaltos, en las coladas basálticas que podemos observar en superficie, las identificamos rápidamente por un tipo de diaclasado típico que es conocido como disyunción columnar. Este tipo de diaclasado o de fracturaciones de tipo primario porque se configura durante el proceso de solidificación de la roca y a través de este diaclasado podemos encontrar una gran cantidad de circulación. En el caso de las otras dos rocas que tenemos en pantalla son la figura superior izquierda es un basalto con una porosidad primaria importante que es el resultado de la consolidación de una lava. Sobre todo es un tipo de lava de tipo Ajoe o lavas correladas y son lavas que tienen en algunos casos internamente capturadas pequeñas burbujas de gas, bien magmático o bien que se va liberando durante el avance de la colada por efecto de su interacción con los medios que va atravesando. En la parte inferior de la diapositiva observan un piroclasto y pueden observar que tiene una gran cantidad de poros. En este caso es una pumita, es decir, es una roca que debido a esa gran cantidad de burbujas que tiene, presenta una densidad suficientemente baja como para flotar en el agua, es decir, hablamos de densidades inferiores a 1. La pumita, sin embargo, la permeabilidad no la va a tener desde el punto de vista de transmisibilidad hidráulica como resultado de la interconexión entre estas burbujas, sino porque los piroclastos al final se van a acumular como fragmentos más bien de tipo detrítico, es decir, son fragmentos de lava que se consolida rápidamente en una trayectoria balística y van a presentar una permeabilidad muy elevada de tipo intergranular. Aquí vemos una tabla en la que relacionamos la permeabilidad, la matriz de la roca sana, con relación a distintos grupos de rocas. Así, por ejemplo, una arenisca
que como saben es una roca metamórfica resultado de la alteración de un sedimento arenoso. Presenta permeabilidades en metros por segundo que pueden oscilar entre 10 elevado a menos 5 y 10 elevado a menos 10. Mientras que, por ejemplo, la sal, como desde el punto de vista de su matriz rocosa, presenta una permeabilidad muchísimo más baja, del orden de 10 elevado a menos 12 o menos 13 aproximadamente. El granito presenta una permeabilidad de entre 10 elevado a menos 9 y 10 elevado a menos 12 aproximadamente, que es una permeabilidad similar al de muchas rocas metamórficas, a excepción, por ejemplo, de algunos esquistos que tienen más permeabilidad, debido a que su foliación, aunque sea penetrativa, es bastante discontinua, y sin embargo son mucho menos permeables las pizarras, pese a que tienen una gran cantidad de discontinuidades, debido precisamente a que son discontinuidades muy penetrativas, formando láminas muy finas, muy unidas entre sí. Así la pizarra, por ejemplo, tiene permeabilidades desde 10 elevado a menos 10 hasta 10 elevado a menos 13 aproximadamente. Las calizas y las dolomías, o en general muchas de las rocas de tipo carbonatado, pueden presentar permeabilidades de la matriz rocosa sana del orden de 10 elevado a menos 6 hasta 10 elevado a menos 12. Este intervalo tan extenso es debido fundamentalmente al tipo, a la forma en la que se origina la roca. Si, por ejemplo, rocas bioconstruidas, como pueden ser, por ejemplo, las rocas coralinas, son ya intrínsecamente rocas que pueden contener una gran cantidad de poros y, por tanto, pueden presentar, pese a ser una roca sana, pueden presentar permeabilidades significativas. Sin embargo, algunas calizas y algunas dolomías que han sufrido una cierta recristalización o que son el resultado, por ejemplo, de un precipitado químico, acuérdense, por ejemplo, de aquella imagen que poníamos al comienzo de las rocas químicas de la zona de Pamukkale en Turquía, esas que parecía como una especie de nieve que formaban unas balsas, pues puede presentar hasta permeabilidades bajísimas del orden de 10 elevado a menos 12. Las rocas volcánicas en general, como matriz sana, también presentan un intervalo de permeabilidades muy diverso, desde 10 elevado a menos 7 hasta 10 elevado a menos 12. Pero observen que esta forma de describir la permeabilidad es bastante incompleta, puesto que en algunos casos, como he mencionado, el proceso de karstificación incrementa muy significativamente la permeabilidad del macizo rocoso, y de esta manera se puede ver condicionada también nuestra perforación. Un problema clásico que podemos encontrar cuando trabajamos, por ejemplo, en terrenos calcáreos es que a medida que vamos avanzando con la perforación, toquemos precisamente alguna región karstificada. Y así, por ejemplo, mientras que estemos avanzando en una zona con una caliza de una permeabilidad muy baja, como matriz de roca sana, si encontramos repentinamente una zona karstificada, pues nos pueden ocurrir situaciones críticas para el sondeo, como por ejemplo el desprendimiento súbito de nuestro útil de perforación hasta su pérdida, incluso, o un descenso tan rápido del útil que se puede haber dañado, por ejemplo en el caso de coronas de perforación, etc. Pero más grave aún, si cabe, como ya he mencionado, es que la permeabilidad va a estar relacionada también con cuánto fluido perdemos en la perforación si trabajamos con fluidos. Entonces, especialmente aquellas regiones más permeables, podemos esperar mayores pérdidas. Pero esto, en el caso, por ejemplo, de terrenos arenosos, puede ser más fácilmente controlable que en el caso de los terrenos kársticos, debido al control que podemos ejercer sobre las propiedades de los fluidos que vamos a ver más adelante. En concreto, estoy pensando en la propiedad de generar costras, o que llaman cakes en inglés, que son costras que va a formar el fluido de perforación en las paredes de nuestro sondeo y que van a aislar el sondeo de propiedades de permeabilidad del macizo rocoso. Lógicamente, esta propiedad no siempre es aprovechable, como hemos mencionado en varias veces. Otra propiedad que tiene una importancia singular a la hora de producir rendimientos en el avance de nuestras perforaciones es la resistencia. La resistencia, estamos pensando principalmente en la resistencia a la compresión simple, que como hemos visto ya en ocasiones en diapositivas anteriores, la compresión simple es una propiedad que fundamentalmente depende de la
composición mineral de cada uno de los granos que compone la roca, pero también de la estructura y de la textura. Así, la resistencia de la roca es un parámetro que no podemos modificar, pero sí que vamos a jugar bastante con los útiles de perforación. La resistencia de la roca también va a estar relacionada con la existencia de planos de debilidad, es decir, recordamos nuevamente que no se trata, cuando nosotros realizamos una perforación, no se trata exclusivamente de las propiedades resistentes de un elemento a escala decimétrica o centimétrica, sino que la escala métrica o decamétrica tiene una gran importancia, puesto que la existencia de planos de debilidad, estratificaciones, foliaciones, etcétera, puede afectar indistintamente a rocas de mayor o menor dureza, expresada esta como la resistencia a la compresión simple. Por ejemplo, típicamente cuando pensamos en hacer perforaciones en regiones cuarcíticas, uno de los problemas que se nos plantea es el estado de salud de esa cuarcita. Si la cuarcita se encuentra como una roca muy sana, va a tener menor número de planos de debilidad y entonces vamos a poder avanzar en nuestra perforación con más facilidad. Sin embargo, si la perforación de esta misma cuarcita es una cuarcita que se encuentra muy debilitada por distintos motivos, pero que encuentra una gran cantidad de fracturas, pues nuestro avance, aunque la roca sea bastante resistente, el macizo rocoso puede ser muy poco resistente y nuestro avance puede ser más penoso. Respecto a la resistencia y a modo de recordatorio, la expresábamos a nivel de muestra decimétrica o centimétrica, a nivel de muestra de visu o de mano, a través de la resistencia a la compresión simple, el RCS, expresado en megapascales. Y así encontramos rocas con resistencias muy bajas, como puede ser la sal, la lutita, la limolita, las margas, las tobas o el carbón, que son, como muestra de mano, rocas muy fáciles de perforar, puesto que la resistencia de la roca que tenemos que superar es muy baja, mientras que para rocas muy duras o extremadamente duras, como pueden ser, por ejemplo, cuarcitas, gabros o basaltos, con una resistencia a la compresión simple superior a los 200 megapascales, pues el avance en términos comparativos a igualdad de otros factores pues va a ser más penoso, porque precisamente tenemos que superar una mayor resistencia. En valores intermedios encontramos a los esquistos, a las pizarras, en general rocas metamórficas de distinta naturaleza, incluido los mármoles, los neises, las areniscas y algunas rocas recristalizadas, como pueden ser algunas calizas porosas, etc. Este tipo de rocas son rocas duras y por tanto van a ser más fácilmente perforables que las rocas muy duras, que serían rocas ígneas y metamórficas o rocas detríticas muy cementadas, y van a ser más difícilmente perforables que las rocas moderadamente duras o blandas, como serían pues eso, los esquistos, las pizarras, etc. Sin embargo, en la consideración de suelos siempre tenemos que hacer especial distinción entre los suelos de tipo G, los suelos de tipo S y los suelos limosos y arcillosos, los Ms y los Cs de la clasificación unificada de suelos. Así, los suelos detríticos granulares van a ser, con carácter general, más difícilmente perforables, aunque va a depender enormemente del método que escojamos de perforación. Por ejemplo, el método de perforación a percusión está mucho más indicado para suelos que para otro tipo de circunstancias y va a ser bastante efectivo. La dureza es una propiedad de resistencia de la capa superficial a la penetración de un cuerpo por otro cuerpo más duro. No hay que confundir la dureza con la fragilidad. La fragilidad se define más propiamente como la capacidad de un material a fracturarse con escasa deformación, pero la dureza representa precisamente la resistencia que un material va a presentar a ser rayado. Depende fundamentalmente de la mineralogía. En la escala de Mohs conocemos los distintos valores que tenemos de durezas y por tanto materiales más duros van a ser más difícilmente perforables que materiales con un nivel de dureza inferior.
dureza también está relacionada con la porosidad y con la humedad. Así, los materiales más porosos van a presentar características de dureza más bajas, materiales menos porosos, y materiales más humectados o más húmedos van a presentar también características de dureza inferiores que los materiales secos.